Buenos días, chicos de grado octavo. El día de hoy nos encontramos de nuevo para nuestra clase de castellano. Recuerden que estamos trabajando bajo la metodología de trabajo en casa y quería comentarles que viendo que ustedes pudieron comprender a cabalidad el tema del sistema arbóreo, que ustedes pudieron desarrollar la actividad tal como se propuso, entonces veo que no hay necesidad de ahondar más en el tema. Les recuerdo que igual ustedes pueden acceder a los videos de las clases anteriores, donde van a encontrar información acerca del sistema arbóreo. O igual si ustedes tienen alguna pregunta, inquietud, la pueden hacer. Yo estoy dispuesta a contestarla. El día de hoy vamos a ir abordando nuestro tema 3, que digamos que abarca todas las escuelas literarias de la historia. Y vamos a empezar a ver entonces qué es una escuela literaria. Las escuelas literarias básicamente son tendencias que nacen en ciertos momentos y lugares determinados de la historia. Lo que supone es un estilo, una tendencia que demuestra las ideas o pensamientos generales de una sociedad. Esto es aceptado por digamos que la comunidad científica y por el público en general. Estos movimientos son movimientos estilísticos que se centran en expresar de distintas maneras las necesidades y las ideas que tiene un grupo social en determinado momento. Entonces vamos a ir viendo que a lo largo de la historia vamos a encontrar distintas escuelas literarias y eso es lo que vamos a ver esta sesión. Algunas, porque en realidad son varias, las vamos a ir abordando de a poco, pero vamos a ir dando como ese recorrido histórico de las escuelas literarias que podemos encontrar. Para ese recorrido histórico, como siempre, vamos a iniciar por Grecia y Roma. Cuando encontremos este concepto de greco-romano se va a referir a eso, a Grecia y a Roma. Entonces vamos a tener que la primera escuela literaria en aparecer es el clasicismo y aparece en el siglo V antes de Cristo y perdura hasta el siglo V después de Cristo. El clasicismo está compuesto por el Imperio griego y el Imperio romano y digamos que lo tomamos como referencia y lo nombramos como las obras clásicas. Básicamente lo que se busca es en este movimiento es el ideal de belleza, el ideal de héroe, las guerras y las batallas que tenían que pasar tanto el Imperio Romano como el Imperio Griego para poder, digamos que dominar mayor territorio. Entonces tenemos aquí a Homero con la Ilíada y la Odisea, tenemos también historias como la de la película 300, eso nace de un libro, y vamos a ver obras muy importantes como las que les nombro acá. Siempre les va a aparecer las características y los autores y las obras. Entonces, lo que les comentaba, vamos a tener a Homero con la Ilíada y la Odisea, que de una u otra manera son las obras que más conocemos, las obras clásicas. Vamos a tener a Sófocles con Edipo Rey, a Virgilio con la Neida y a otro tipo de autores que los van a encontrar ahí. Estos textos, como su nombre lo indican, van a referir a todo lo clásico. Por eso se va a denominar como clasicismo. Vamos a seguir entonces con este movimiento, con estos movimientos históricos, estas escuelas y vamos a saltar al medioevo o a la Edad Media. Recuerden que la Edad Media se divide en tres: Alta Edad Media y Baja Edad Media. Se extiende hasta 1453 y se caracteriza por ser un periodo en donde la iglesia cristiana tiene bastante influencia sobre todo lo que se escribe y sobre lo que se piensa. Básicamente lo que hace es controlar la iglesia de una u otra manera, controla la producción artística y sobre todo en la literatura, ya que ellos eran quienes decidían qué libros se podían leer y qué libros no se podían leer. Se buscaba o tenía como finalidad del medioevo reflejar la espiritualidad y la dependencia total del creador o la dependencia total de Dios. Vamos a encontrar dentro de este movimiento las siguientes obras y autores. La más importante va a ser el Cantar de Mio Cid,
También va a estar el Petrarca, Boccaccio, el Decamerón, la Divina Comedia. Entonces digamos que, por ejemplo, la Divina Comedia lo que hace es mostrarnos cómo podría ser un infierno. Entonces todo tiene relación con el buen comportamiento, con el cielo, con el infierno. Y con ese temor hacia la iglesia, que de una u otra manera buscaba censurar y delimitar las expresiones artísticas del momento. Del medioevo pasamos a el Renacimiento, que empieza en el siglo XVI y va a encontrar sus precedentes en el anterior periodo, en la Edad Media. Y este renacimiento lo que busca es contrariar a lo que veíamos en la Edad Media, y es que va a decir que no todo viene de Dios, sino que va a poner al ser humano en el centro del universo. Y este movimiento se va a llamar el humanismo. Vuelve a poner el hombre en el centro de la cultura y se inspira de nuevo en los clásicos, es decir, en la tradición grecorromana. Digamos que la finalidad del Renacimiento, al aludir a la tradición grecorromana, es imitarla. Este movimiento literario, o este momento dentro de la historia, le aporta a la literatura nuevas formas y nuevos géneros como la novela. Hasta este punto la novela no existía, y digamos que ya se empiezan a contar vidas de personas e historias que tienen relación con la realidad, pero que también se escapan un poquito de ella. Dentro de los autores y las obras más importantes vamos a tener el Lazarillo de Tormes, eh, Bodas de Sangre, novelas y ejemplares de Shakespeare, la poesía y las obras de teatro de Shakespeare, que van a ser supremamente famosas en ese momento. Del Renacimiento saltamos de una vez a lo que vamos a conocer como el Barroco, que va a iniciar en el siglo XVII. El Barroco reacciona en contra de las normas estéticas clásicas que se inspiraron o que se desarrollaron en el Renacimiento. Entonces, básicamente rompe con eso y dice, no, no necesitamos cosas del pasado, sino que podemos construir nosotros conocimiento a partir de nuestras vivencias. En este sentido, se considera, digamos que un punto de inflexión importante. ¿Por qué? Porque de allí van a devenir distintos modos de escritura y distintos modos de acceder a la escritura. Si bien antes teníamos un poco cerrado el aspecto, en el sentido en el que volvíamos a lo clásico y a las reglas y a una escritura quizás un poco más cerrada, en el barroco encontramos que es bastante diferente y que los textos se van a recargar con elementos de escritura bastante complejos, como por ejemplo las hipérboles y así sucesivamente. Entonces va a ser unos textos que van a estar cargados de mucho sentido y que van a tratar de ocultar cuál es la finalidad real. Siempre digamos que van a buscar analizar a los autores. Sin embargo, los autores van a ser bastante cerrados con cuál es la real finalidad de su escritura. Vamos a tener como autores a Góngora, a Lope de Vega, y así sucesivamente. Aquí vuelve a aparecer Shakespeare, digamos que el segundo momento de Shakespeare. Y del barroco nos vamos de una vez a otro momento histórico importante, que es el neoclasicismo. Y aquí, digamos que hay otro choque. Todas las corrientes o las escuelas literarias, digamos que se anteponen al anterior y ponen este choque y este rompimiento de las ideas ya preexistentes, y lo que hace es ponernos una nueva. Entonces, en este momento lo que hace es, si bien habíamos abandonado lo clásico en el barroco, dice, no, nunca debimos haber abandonado lo clásico, y este neoclasicismo propone una postura de volver a lo clásico a partir de las sociedades que tenemos o que tenían en ese momento. Estamos ubicados en el siglo XVIII, siglo XIX.
Busca resurgir todas las normas estéticas que se tenían en las obras clásicas y digamos que hace ver que debe existir un rigor dentro de la escritura. Este atributo de rigor básicamente dice que hace que se controle de una u otra manera la inspiración y que predomine la razón. Dentro de los autores más importantes vamos a encontrar a Rousseau y a los que podemos ver acá. Y del neoclasicismo pasamos a lo que es el realismo, que nace en el siglo XIX y tiene como nacimiento o como punto de partida los cambios generados a partir de la revolución industrial. Nace en contraposición a la desigualdad, la pobreza y a los cambios sociales negativos que sufrieron antes de la revolución industrial, en lo que se denominó como el momento de la industrialización dentro de la historia. Entonces empiezan a aparecer las máquinas, empiezan a aparecer las jornadas de trabajo que son súper largas, las enfermedades caracterizadas por estas jornadas de trabajo y se gesta la revolución industrial. La revolución industrial es bien importante no solo para el arte en general, sino para la literatura porque muestra una postura en la que se puede llegar a criticar todo el entorno social en el que se vive, este siendo un entorno social bastante complicado. Lo que busca también es mostrar, como su nombre lo indica, la realidad de la vida en general y la realidad de las características que tienen los seres humanos. Va a aparecer o digamos que va a ser bien importante el desarrollo de los textos como las novelas. La novela va a ser el género característico de este movimiento y lo que va a tratar es contar todas esas vivencias que tuvieron las personas que participaron de la revolución industrial, por qué nace esta revolución y digamos que se va a centrar en la vida de las personas y contar cuáles son estas necesidades que se empiezan a vivir con el cambio social y que de una u otra forma establecen la necesidad de hacer un quiebre, ¿sí? De romper lo que ya se tenía y generar, digamos que mejores condiciones para las personas en general. Bueno chicos, este es un tema que nos va a tomar varias sesiones porque son muchas escuelas. Necesito por favor que todo lo que vimos en esta clase quede consignado dentro de sus cuadernos, por favor. Nos vamos a encontrar entonces en nuestra próxima sesión de clase. Un abrazo para cada uno de ustedes. Por favor, pausen el video, van escribiendo. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Con muchísimo gusto estaré para contestarlas. Nos quedamos entonces en el siglo XIX, el realismo, y la próxima clase seguimos abordando las escuelas literarias. Lo que les digo son varias y estamos viendo, digamos que las generalidades de la literatura. Un abrazo, muchísimas gracias.